Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues como pueden ver en su pantalla, tenemos a un experto maravilloso y además una cálida persona profesional, Juan Carlos Hernández. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, querida Claudia, por la invitación. Qué gusto estar con tu auditorio. Pues muchas gracias y bueno, estamos aquí desde Querétaro y Guadalajara con todos, todas, todos ustedes aquí a la expectativa de este tema tan interesante acerca de las inquisiciones cristianas contra el placer que nos viene a compartir hoy Juan Carlos. Y como cada converso, comenzamos con un poema alusivo al tema. Adalí y García Lorca de Paco Benítez Aguilar. Eran dos gotas de locura, poemas de colores sobre la tarde oscura, de una España partida en mil pedazos, lienzos de onírica ternura y versos desgarrados de guitarras huérfanas, bordones arrancados por el dolor, inaudito dolor de los zarpazos, que da la sinrazón de negras sombras. A lo lejos y cada vez más cerca resuenan metralletas que no entienden de trazos ni poetas. ¿Cuántos muertos de uno y otro bando se hubiera ahorrado la incomprensible España si el odio no se hubiera enquistado entre sus huesos? ¿Maricones? ¿Personas? Ni el pincel ni la estrofa causan daño, ni el caminar en la playa de la mano, ni hilvanar verso a verso un pensamiento, ni diseñar relojes desvaídos por el paso del tiempo y los olvidos. Más daño hicieron, hacen, las envidias, los celos, las iras, la inquisición moral y las mentiras. Y pues con esto comenzamos este tema. ¿Cómo ves, Juan Carlos? ¡Wow! Qué fuerte, porque pues para que entienda nuestro auditorio, está hablando García Lorca y su pareja. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el primer nombre? Dalí. Dalí. Ah, bueno, Dalí, claro. García Lorca era gay y fue perseguido por la Inquisición Católica de Francisco Franco. No olvidemos que si ponemos otro filtro de análisis a la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver una guerra de religiones. ¿Qué sucedió? Que el católico Hitler quiso imponer una inquisición nuevamente en todo el mundo y se alió con el católico Mussolini y se aliaron con el católico Franco y mandaron matar a ateos, comunistas, gays, lesbianas, personas trans, mayores de 65 años, personas con alguna discapacidad, estos tres gobiernos. Y entonces allí fue a dar García Lorca, que era un homosexual, poeta, que fue perseguido y pues qué daño hace una estrofa y un pincel. Por favor, católicos, entiéndanlo, cristianos, abramos la mente porque puede haber incluso un cristianismo no homofóbico, no diversofóbico, nomás que no lo han encontrado. Ya llegará, ya platicaremos de eso como si lo había en la historia. Ya llegará, Juan Carlos. Bueno, pues quiero hablar un poquito de tu semblanza, que es tu currículum extenso y qué mejor que tú también para complementar. Pero bueno, Juan Carlos Hernández Muejeiro, él es psicólogo social por la UAM Xochimilco, diplomado como educador en sexualidad humana por la Universidad de Querétaro, teólogo por la Universidad Pontificia Urbaniana Castel Gandolfo, Roma, Italia, maestrante en salud pública por la Universidad Emory, Atlanta, Georgia, USA, maestrante en psicoterapia Gestalt, Instituto de Investigaciones Gestálticas, Jalapa, Veracruz, diplomado en programación neurolingüística por la Casa Valiance, Guadalajara, Jalisco, miembro vitalicio de Ashoka, Asociación Internacional de Emprendedores Sociales, Emprendedoras Sociales, director general de OICOS, Centro Integral en Querétaro, Querétaro, México, de donde estás ahora conectado. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas Gracias por gracias. estar aquí. Gracias por la invitación.
Y pues bueno, un poquito abriendo boca con este tema de las inquisiciones cristianas contra el placer, pues ha habido mucha cuestión de persecución y hoy precisamente vamos a hablar de todo esto y para quiénes será conveniente el tener esta persecución. Y bueno, pues vamos un poquito introduciendo la temática. ¿Qué te parece con la primera Inquisición cristiana? En lo natural está el diablo. Estamos hablando del siglo IV de nuestra era. Así es. En nuestra era, porque también se le puede llamar durante la era cristiana o después de Cristo, hay toda una controversia de en qué año nació Jesús. Entonces, hay quienes dicen que fue 12 años antes de sí mismo, 12 años antes de Cristo, ¿no? Otro, Herodes muere en el 4 antes de Cristo. Entonces, si Jesús nació bajo Herodes, pues Jesús o nació antes o Herodes se murió después. Entonces, como no embonan las fechas, se empezó a decir de la era cristiana y mis amigos judíos me decían, ¿y yo por qué no estoy nombrado? Y mis amigos ateos me decían, ¿y yo por qué no estoy nombrado en la era? Y entonces dije, nuestra era, durante Claro. nuestra era. Muy bien. Para entender el cambio, hay que hablar un poquito de cómo era antes. Brevemente, pagus significa campo en latín. Paganus, campesino, quien viene del campo, o quien adora el campo, quien adora la naturaleza. Los griegos, los romanos, los egipcios, los babilonios eran paganos. ¿Qué quiere decir esto? Creían que había un espíritu protector en el árbol, creían que había una divinidad en el río, creían que el bosque no se tala, la selva no se tala, no se corta el árbol porque ahí hay una divinidad. Y entonces, por extensión, bueno, si lo natural es bello, si el árbol es bello porque es natural, el cuerpo es bello. Por eso los griegos vivían desnudos. Por eso los egipcios vivían con una faldita. Dime tú qué hace una faldita con una ventolera de Iztapalapa. Se les ve todo. Ajá. En Babilonia se vivía desnudos. Y entonces el cuerpo es bello, la desnudez es bella, el erotismo es bello, porque es natural. Entonces, todo lo natural para los pueblos paganos precristianos era bueno, era santo, era bendito. Muy bien. Y tenían una creencia importante que decir. El orgasmo era parte de la religión griega, de la religión romana. El Adán y Eva griego, romano, pagano, ellos creían que cada quien que estamos vivos y vivas, una divinidad nos creó que vive en una estrella. Trajo de esa estrella polvo, lo mezcló con polvo de la tierra y te creó a ti, tu diosa. Y mi Dios me creó igual. De su estrella trajo el polvo y lo mezcló con la tierra. Cada vez que tenemos un orgasmo, nuestra alma sale del cuerpo y vuelve a esa estrella. Ajá. Nuestro Dios, nuestra diosa, se alegra mucho de ver nuestra alma y la llena de alegría, de salud, de bendiciones, de descanso, de relajación durante el orgasmo. Y la manda de regreso al cuerpo. Y yo digo, ay, nada más 5 segundos, qué horror, ¿no? Y entonces el cuerpo siente toda esa vitalidad de que fue llenada su alma. Creencia griega, léanse un libro maravilloso que se llama El cuerpo y la sociedad, de Peter Brown, de Editorial Mushnik. Ahí narra lo que les estoy contando, investigadores lo documentan, yo ahora nomás lo platico. Y luego, entonces, los paganos creían que el orgasmo humano hacía que el universo siguiera su ritmo. Que el momento en que se detuviera el orgasmo humano terrícola, las estrellas colapsarían, el universo se desordenaría y habría un caos cósmico. Entonces, en la religión pagana, tener un orgasmo diario ayudaba al universo a estar estable, a estar armónico, ¿no? Y entonces sí, estoy peleándome acá
con San Tertuliano, obispo de Cartago, ya católico, que se ofendía porque decía, la orgía es la religión romana. Y sí, la orgía era la religión. ¿Por qué? Orgasmo viene del griego ergón. Ergón quiere decir fuerza. Por ejemplo, en la fuerza, energón, energía. No maneja su fuerza, no controló su fuerza, energúmeno. Orgasmo quiere decir producir y soltar yo mismo mi propia fuerza. Producir mi propia fuerza, orgasmo, y soltarla. Wow. Para que ayude al universo. Para que lo armonice. Pero además, orgía quiere decir producir orgasmos o energía, fuerza, en orgía, energía, fuerza, entre muchas personas. Y eso, sí, efectivamente, en Grecia el sexo era público. No se esperaba que la gente fuera heterosexual como hoy se espera en la heteronormatividad, que todos sean hetero y que a los hombres nos gusten las mujeres y a las mujeres les gusten los hombres. No, en Grecia se esperaba, y en el mundo pagano, que la gente fuera bisexual. Que a lo largo de tu vida tuvieras novias y novios, novias y novios, novias y novios, y con alguna de las novias pues te casaste hijos, o con alguno de los novios pues te casaste hijos y sigues. Pero lo que se esperaba de la población griega, de los romanos, era raro un gay. Que alguien nada más tuviera relaciones con otro gay, como hoy se hace. Claro. Eran raras las lesbianas. Todos tenían esposa y esposos. Y entonces, pero además tenían relaciones con parejas del mismo sexo. Y entonces hay un montón de ejemplos. Yo les invito a un curso que tengo sobre parejas del mismo sexo a lo largo de la historia. Y bueno, está Safo de Lesbos con Bilitis, ¿no? Está Sócrates con su discípulo amado Platón, luego Platón ya grande, porque Platón tenía 13 años cuando fue amante de su maestro de 50 años, Sócrates. No existía la adolescencia, no existía el concepto de menores que hoy tenemos, solo había infancia y adultez. Se pasaba de niña a mamá y de niño a papá. La adolescencia se va a venir creando hasta el siglo XIX, se va a inventar hasta el siglo XIX. Antes todavía en la Edad Media se pasaba igual de niña a mamá y de niño a papá. Entonces en Grecia se pasaba igual, en Roma se pasaba igual, en los judíos, en la Biblia también se pasaba igual. Muy bien. Y entonces tenemos que, pues, están desnudos. Imaginemos ese mundo. 2, se vale el sexo en público. 3, no hay monogamia. La monogamia la inventó el cristianismo. Tener sexo con una sola persona toda tu vida era inaudito en Grecia, en Roma. Era jamás oído. Eso quiere decir inaudito. Nunca oído. Era inaudito. Jamás alguien hablaba y proponía. Sí se proponía el celibato. Había corrientes filosóficas, por ejemplo, entre los judíos, los esenios. Pero quien no fuera esenio, que era una especie de monje, quien no fuera esenio, se le apedreaba en Jerusalén a los 21 años si era varón y no había tenido hijos, y a los 17 si era muchachita y no había tenido hijos, se les lapidaba. Entonces, pero al mismo tiempo tenemos ejemplos en la Biblia de una relación lésbica de 2 mujeres, Ruth con Noemí. Tenemos un ejemplo de una relación de parejas hombres, el rey David, antes de ser rey, con el príncipe Jonatán. Esto está en todas las Biblias, en el primer libro de Samuel. Léanlo, en el capítulo 18 al 20, ahí está todo el amorío de David y Jonatán. Y en el libro de Ruth, está el amorío de Ruth con Noemí.